ahorita que hay un hype tecnológico, porque todo el mundo habla de eso, pero ¿qué es inteligencia artificial? Venga, señor líder de talento, usted debe ver la inteligencia artificial como una herramienta, como fue Excel en su momento. Véalo como una herramienta. No le va a quitar el trabajo. Lo que le va a agregar es valor a su trabajo. Lo va a repotenciar. Y sí, tiene que meterse en esos temas. Eso no se lo deja a las áreas de tecnología. Usted tiene que empezar a mirar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar muchísimo a que el talento que funcione, florezca, desarrolle y al final del ejercicio, si el talento funciona, le aporta objetivos de negocio, la estrategia funciona, somos rentables. Y ahí es cuando el CEO dice, bueno, señores de recursos humanos, yo lo necesito aquí en esta empresa. No se me vaya a ir. En cada episodio de Navegantes descubrimos estrategias innovadoras para impulsar el talento y ayudar a las empresas a evolucionar en un entorno en constante cambio. Este es el podcast de Bitácora, el software de nómina que se anticipa a cambios legales y gestiona todas las novedades de tus empleados. Cierra la nómina fácilmente y sin ajustes contables. Nuestra misión es impulsar la transformación de Colombia desde los lugares de trabajo, creando un futuro más eficiente y humano, donde cada organización prospere sin complicaciones. Prepárate para navegar hacia nuevos horizontes. Comencemos este viaje juntos. Hola navegantes de Bitácora, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy nos acompaña Faber Zapata. Bienvenidos, Faber, es un gusto tenerte el día de hoy acá. Hola, muchas gracias. Un saludo muy especial a todos los oyentes del podcast y pues bueno, qué rico estar acá. Con un MBA en Administración y Gestión de Empresas por la Universidad de Cádiz y un Magíster en Recursos Humanos y Gestión del Conocimiento en la Universidad de León, Faber Zapata suma más de 22 años transformando culturas en organizaciones grandes como la constructora Las Galias, Telcos, Kun y la Universidad Central de Colombia. Faber ha sido reconocido como uno de los top HR Managers de Colombia y Latinoamérica por DSH y nombrado HR Influencer por GoIntegro por varios años consecutivos. También ha sido reconocido como uno de los mejores líderes de recursos humanos en Latinoamérica 2025 por la revista Manage HR Magazine, destacando su compromiso por el liderazgo en temas de talento, bienestar y cultura organizacional. Hoy llega Navegantes para compartir sus aprendizajes más valiosos y desafiar junto a nosotros cómo construir entornos donde el talento despierte, las decisiones cobren humanidad y cada voz se convierta en motor del cambio. De estos 22 años de experiencia, ¿qué experiencia te hizo entender que la cultura de una empresa vale tanto con los resultados financieros? Varias cosas. Lo primero fue que en la empresa inicial en la Universidad Central siempre se hablaba mucho de la productividad, pero nunca se hablaba de cómo esa persona lograba esa productividad, ¿sí? Entonces, cuando se hace uno la pregunta de, ¿y el ser humano qué hace para ser productivo? Salieron varias respuestas. La primera fue, uno tiene que tener salud física. Entonces, varias organizaciones empezaron aquí a hablar de, vamos a hacer convenios con gimnasio, vamos a mirar temas de prepagada en los temas de medicina laboral. Y esto fue evolucionando al concepto también de salud mental. Y hoy en día se habla mucho de la salud mental también, porque no solamente es sentirme bien conmigo mismo, sino también entender que yo puedo manejar mis emociones. Y ahí hay aliados de salud mental que ayudan a eso. Otra de las cosas que también fue mucho el sentido de propósito. Es decir, si yo tengo una profesión y estudié, por ejemplo, una ingeniería o estudié una administración o una contaduría, ¿cómo eso le aporta a mi propósito de vida y al propósito de la organización? Cuando esas preguntas se responden, empezamos a hablar de cultura organizacional. Antes no. Antes sencillamente es una persona que viene y opera, hace una tarea, ¿sí? En una organización y por eso recibe una compensación. Ese es el enfoque que hay que mirar mucho en cultura organizacional. Es una forma mucho más holística del ser humano en su profesión y también inclusive ya viéndolo a nivel de empresa. O sea, Sí, y del propósito. ujú. O sea, porque si mi propósito es, yo quiero impactar a las personas, en mi caso particular, ese es mi propósito. Entonces, por eso me gusta el tema de gestión de talento. Hay estas conversaciones difíciles que ahorita estabas hablando que debes tener con la alta directiva. ¿Cómo las estás llevando para poder llevar este tipo de discursos como estabas diciendo, ¿no? Son cosas que tienes que llegar como a evangelizar de cierta forma. Sí, de alguna forma. Bueno, hay algo que hay que tener muy claro. Cuando uno le habla a los líderes de las organizaciones o a los CEOs,
uno le tiene que hablar en términos numéricos. Entonces, si nos sentamos con un CEO a hablarle de la cultura es tóxica, él va a escuchar, pero él va a decir, muéstreme qué tan tóxica es. Y existen elementos que miden cultura organizacional. Existen instrumentos que miden la cultura y la vuelven un valor numérico. Entonces, cuando uno aborda con un CEO este tipo de conversaciones difíciles, con mucha argumentación y con números, claramente, o sea, desde mi experiencia se los digo, va a funcionar. Eso pasa mucho, por ejemplo, también en las evaluaciones de desempeño, que es un elemento también de la cultura. Entonces usted dice, ¿y cómo le fue en la evaluación de desempeño? Y hablemos de 1 a 5, ¿no? Me fue 4,7. Entonces uno dice, ah, le fue bien. Le fue de 1 a 5, fue 3. Oiga, le fue bien. ¿Sí? Pero es cuando uno empieza a mostrar eso de manera real. Entonces, cuando ya no se sienta con un líder de empresa y les muestra eso y le empieza a hablar de cuál es el negocio y la estrategia. Faber, y de esos años de experiencia que has tenido, una anécdota que tú digas de estos momentos más difíciles que aprendí de, no sé, alguna transformación de la empresa. Uy, una fue, eso me marcó mucho a mí. Yo tenía que despedir a una persona el 23 de diciembre porque al día siguiente se le cumplía el periodo de prueba. Y eso fue una decisión difícil y una Antes de Navidad. dura, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es antes de Navidad, es Año Nuevo, es Reyes. Pero recuerdo mucho que me dijeron, es que usted debe hacerlo porque usted es el líder de talento. No, no, usted no puede delegar eso. Ese fue el primer impacto que yo tuve con esa experiencia, la anécdota. ¿Por qué? Porque los líderes de talento tienen que actuar y tomar decisiones. Y cuando uno lidera el cambio en las empresas, porque en realidad sí, la alta dirección o los CEOs son los que definen el cambio, pero quien convence a las personas somos los profesionales de talento. Y pues regresando a esta anécdota, sentarme con la persona y de alguna forma humana, pero contundente, decirle que ya no trabaja con nosotros, porque no superó el periodo de prueba. Eso fue muy duro, viendo a la persona al otro lado. Pero también uno como líder de talento, y yo siempre lo digo y soy muy coherente con este mensaje, es cuando una persona se nos va en periodo de prueba, es un fracaso. Es un fracaso para uno como líder de talento. ¿Por qué? Porque uno atrae talento y ahí hay muchos sueños, esperanzas. Una persona llega a un trabajo y es enamorada. Yo no sé si a ustedes les ha pasado Claro. que uno llega a una empresa y los 2 primeros meses toda la gente es guapa, a uno le parecen las instalaciones súper guau. ¿Y qué pasa cuando hay que decirle antes de esos 2 meses te tienes que ir? Ah, y 23 de diciembre. Claro, Y eran las 11 de la mañana. doloroso. Es doloroso. Entonces, esa es como la primera anécdota que me marcó mucho es, sí, los líderes de talento deben tomar decisiones y tienen que liderar el cambio. Claro. Nadie más lo va a hacer. Bueno, Faber, en recursos humanos llega un montón de requerimientos, de alertas, de problemas que prácticamente ustedes parece que se les llenara la lista de tareas. ¿Cómo haces para priorizar, para poder delegar este tipo de cosas también? Bueno, lo importante es no centralizar las cosas, ¿sí? Yo tengo un equipo de profesionales que son capaces de, aunque cada uno es experto en su tema, entienden todo de manera integral. Entonces son capaces de abordar el problema, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo un caso en donde salió la persona de nómina a hablar con esta persona que tenía ese problema. Y entonces esta persona es psicólogo. Pero es que estamos hablando desde una conversación genuina y cercana, diciendo, oiga, venga, ¿qué es lo que usted necesita? Ahora, uno sí tiene que tener un equipo muy cohesionado para entender esa situación de la organización. Yo siempre le digo a ellos que nosotros somos el corazón de la empresa, no el cerebro, ¿sí? Porque el corazón deja de bombear sangre y no hay cerebro que valga. Entonces siempre estamos ahí permanentemente. Claro, llegan un montón de cosas a veces al mismo tiempo, entonces uno tiene diferentes profesionales que entienden eso. Particularmente en el equipo que yo lidero hoy en día, nosotros tenemos como unos principios y valores y eso es algo que siempre se recuerda cada año. Entonces ayudémosle a creer y pertenecer a la gente. Ayudémosle a la gente. Eso es importante. Entonces alguien de nómina que uno dice, no, pues el de nómina ya solo hace la nómina y paga 15 días o paga mensualmente. Él tiene ya en su ADN, dice, yo debo entender también que yo debo ayudarle a creer y pertenecer a alguien y yo debo ayudarle a esa persona. Hay otro elemento, está el equipo, también está la tecnología.
¿Cómo se integra la tecnología para esta toma de decisiones o bueno, para ese tipo de ajustes que deben hacer en la empresa? Volvamos al concepto de People Analytics, Ujú. ¿sí? La toma de decisiones debe ser clara, neutral y objetiva. Y eso lo permite dar el dato. Nosotros lo que hacemos es que tenemos data para eso. Decimos, muy bien, y le damos a eso un escalonamiento. Voy a dar un ejemplo. Es más importante los temas de salud mental, emocional y liderazgo que los temas de dotación, por dar una escala. Entonces uno dice, muy bien, ¿qué atendemos primero? Y lo priorizamos de esa forma. Le damos un alcance numérico. Ahora, muchas personas pueden decir, no, la dotación no, porque usted más adelante va a tener un tema contractual no, pero venga, ¿qué es lo prioritario en ese momento? Porque si uno li- hace los temas de liderazgo, los mira de otra forma, los temas de salud mental, los temas de desarrollo de un equipo, esto sencillamente hace parte de lo que debe funcionar en una empresa. Hay un elemento que noté contigo y es que para ti y para tu equipo es muy importante todo el tema de toma de decisiones basados en datos. Herramientas de pronto como Bitácora que como pronto 5RP, ¿cómo se está integrando este tipo de cosas? Sé que hay un dolor ahí, pero sí. Hay un dolor, pero sin embargo, ¿cómo nos ayuda? Nosotros ya podemos hacer caracterización de nuestra población de la nómina, ¿sí? Y dirá alguien, no, pero ¿y eso lo puede hacer? Sí, pero es que nosotros necesitamos leer, por ejemplo, qué tan joven o no es nuestra empresa, qué tanta equidad de género tenemos, en dónde viven. O sea, ese tipo de información nos la arroja el sistema, ¿sí? Y cuando no, y voy a seguir con este mismo ejemplo, entonces, ¿qué tan joven es una empresa? Y ahí hay que cambiar un poco el paradigma de las generaciones, porque uno tiene que entender es el momento de vida de las personas. En este caso, por ejemplo, Constructora Las Gales, donde está actualmente, es una empresa muy joven, pero su parte de obra es, ya son más maduros, es una experiencia, digamos, una edad mucho más avanzada. ¿Cómo yo hago para? Nosotros miramos son los momentos de vida. Entonces, mirando momentos de vida, uno dice, no, es que al joven le gusta temas dinámicos. Muy bien. ¿Dónde vive la gran mayoría de la gente? No, hablemos de localidades. Casi todos viven hacia Kennedy y Bosa. Muy bien. Entonces yo no voy a hacer una actividad en la 222 porque es que allá es campestre y es lindo, cuando solamente pensar que el colaborador debe trasladarse, ¿cuánto tiempo va a demorar? Entonces, este tipo de... Y es una cosa muy sencilla. Y uno dice, y eso le pega bienestar. Claro. Y estoy basándome en el dato. Ahora bien, oye, por ejemplo, en Constructora Las Galias, nosotros manejamos una cosa, un mantra que se llama el talento no tiene género. Y es real. Nosotros hoy tenemos equidad de género en estas personas que tenemos en nómina. Y al entender eso, entonces empezamos a hacer actividades que involucren eso. Entonces, cuando uno empieza a decir, bueno, ponga fútbol, que tradicionalmente es masculinizado. Entonces uno dice, no, pongamos actividades que tanto los dos géneros, en este caso, pues el dato me lo dice así, qué actividades de bienestar hacemos, qué actividades de desarrollo hacemos, cómo hacemos para que estas personas se muevan de otra forma. Y eso nos lo está brindando el sistema, por ahí. Excelente porque es básicamente, así como los productos es producto centrado en el usuario, es como recursos humanos centrado en el empleado, pero en ayuda en toma de decisiones, en planes de acción. Y ya entiendo un punto que me parece clave. Hay gerentes de recursos humanos que prefieren que todo el tema financiero, que la nómina, sea como que se ocupe o muchas veces hasta tercerizan ese tema, porque lo ven como un problema más que prefieren dárselo a otra empresa, como a hacerla. Y veo aquí contigo que eso es totalmente distinto. O sea, el gerente de recursos humanos está conectado también con temas financieros para poder dar respuesta a temas estratégicos de la empresa como tal. Sí, voy a dar un ejemplo. Es que nos ha sucedido mucho que no entendemos el propósito de las cosas. Y estábamos hablando siempre de eso. ¿Cuál es el propósito de hacer una nómina? Le voy a decir cuál es. Y es hacer al colaborador rentable y sostenible. ¿Por qué rentable? Porque si yo le pago cumplidamente su nómina, la persona va a tener una
un respaldo económico para comprometerse con muchas cosas. Entonces uno dice, es rentable el colaborador. ¿Por qué es sostenible? Porque puede planear a futuro. Entonces se compra una casa, crédito a 15 años, se compra un automóvil, crédito a 5 años, por dar un ejemplo. Entonces él dice, me comprometo con ese crédito. Se vuelve sostenible. La sostenibilidad no es el tema ambiental, siempre eso hay que entenderlo muy bien. Ese es el propósito de la nómina. Y entonces cuando yo cojo ese propósito y lo conecto a los temas de talento, ahí ya está el puente. Claro. Ahora, claro, hay un tema técnico, la liquidación de, pero precisamente por eso uno necesita talento que le ayude, pero uno no se puede ligar como líder de gestión humana de esas cosas. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que paga? Ahora, no le pague a la gente. Claro. No le paga a la gente. Lo primero que hacen en todas las empresas, no se paga una nómina, no le llegan al financiero, no les llegan al de operaciones, llaman a esas de gestión humana. Claro. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Y por qué? Porque es que fue la primera persona que él vio cuando entró a la empresa. ¿Por qué fue la primera persona que vio? Porque fue con la que firmó contrato. Claro. Uno, y esto también es importante que lo sepan porque las áreas de gestión humana tenemos esa responsabilidad, no la evadamos. Ujú. Y tenemos inclusive la responsabilidad hasta el final. ¿Cuál es la primera persona que un colaborador ve en una empresa? El de gestión humana. ¿Cuál es la última persona que es? Entonces, el tema de nómina no se puede desligar de. Hay que entender los números, hay que entender el negocio, hay que entender cómo se mueve. Porque es que ahí también vienen los escalonamientos a nivel de definiciones de valoración de cargos y estructuras salariales. Súper. Justamente a eso iba. ¿Cuál es ese error más frecuente al redefinir cargos y estructuras salariales y cómo se corrige antes de implementarlo? Como que has tenido una experiencia ahí grande, si nos puedes contar. Bueno, ¿qué pasa? Hablemos del método, ¿sí? Y a veces por no irnos por el método, salimos por el error. El método dice usted debe revisar los cargos en términos de equidad interna y competitividad externa. ¿Qué es competitividad? ¿Qué está pagando el mercado? Voy a darte un ejemplo. Resulta que en pandemia, después de pandemia año 2022, los cargos HSQ o de seguridad y salud en el trabajo, la competitividad se aumentó en un 25%. Porque el mercado que estaba pidiendo, necesito muchos profesionales de ese tipo acá. 2 años después se niveló el tema de competitividad. Entonces, lo primero es, ¿qué nos dice el mercado? ¿Qué estamos pagando? ¿Sí? Ahí es lo primero. Porque uno dice, no, pero le estás pagando mucha plata a esta persona. No, 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 hablemos de la persona. El cargo. Después ponemos a la persona. Primero revisemos el cargo. Ahora, equidad interna. ¿Por qué? Y eso siempre es un problema. Siempre, todos los años, un problema cuando uno se sienta y mira, subió salario mínimo y subió IPC. Y resulta que no son iguales en su porcentaje. Y entonces hay que tomar decisiones. Y miren, vuelve el tema del dato, vuelve el tema financiero que tiene que ver con esto. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué porcentaje vamos a subir? Ujú. Y entonces no, pero es que el salario mínimo subió 10 puntos y el IPC 5. ¿Cómo hacemos para mantener el equilibrio entre equidad interna Claro. y competitividad externa? Cuando uno tiene ese equilibrio en las dos cosas y métele temas de desarrollo, clima, cultura, propósito y estrategia, la gente no se va. Faber, esto es muy valioso porque aquí en este podcast nos escuchan personas de empresas desde pequeñas, medianas, que muchas de estas cosas pues no, como que no las tienen en cuenta porque se pasan por la falta de tener estos datos que te ayuden a tomar esa decisión. Mm, Pasándonos, bueno, y también una parte importante que me gusta mucho, que conecto con la parte del inicio, y es, hay una parte holística, y es que el bienestar es salud mental, también es financiero para el empleado. Entonces, entenderlo desde todos los puntos me parece, de lo que nos has contado, súper valioso. Aporta un montón de valor para este toma de decisiones y que la empresa sea sostenible en el tiempo. Pasando a un bloque distinto que ya son tácticas y implementación y escalamiento. ¿Qué iniciativas de bajo presupuesto suele generar como ese efecto contagio positivo en clima organizacional o en otro tipo de temas que te parezca Sí, chévere hablar yo, ahí? yo soy muy amigo de eso. A mí me encantan esas cosas por el poder de lo simple.
Ujú. Como lo que nos contabas ahorita, ¿sí? lo del baño, como poner un código Oiga, QR. ponga el código QR en el baño. Eso es algo muy simple, pero ¿cómo ayuda? Pues retomando este concepto del poder de lo simple es, venga, cultura de reconocimiento. Mire, yo estuve hace un año, recuerdo mucho eso, estuve en un encuentro de directivos de talento y nunca se me va a olvidar algo que dijo el director de recursos humanos de Bimbo a nivel mundial. Y él decía, las personas son primero, la calidad siempre. Y yo me quedé como con ese mantra y empecé a revisar, bueno, ¿y cómo hacemos para que las personas sean primero? Entonces, un ritual que ayuda y no vale dinero es reconocimiento. Oiga, usted hizo bien su trabajo. A veces damos por hecho de que la persona hace bien el trabajo. Esto no es un discurso aspiracional, no, es que qué bueno que uno le digan, oiga, buen trabajo. Sí, es como, Sí, ahora, los líderes de talento lo hacen mucho con sus colaboradores, pero nunca los líderes de talento promueven eso entre los mismos pares, los mismos líderes. Oiga, dígale al director financiero, oiga, buen trabajo. Dígale al director de tecnología, oiga, buen trabajo. La cultura de reconocimiento es algo que, y en los equipos funciona muy bien. Muy buen trabajo porque esta persona hizo esta propuesta y funcionó tan bien que no, un aplauso. Y eso, ujú, otro ritual que no vale dinero, pero que inspira es cuéntele una anécdota suya a su equipo, pero, conecta. pero una anécdota personal. O sea, humanícese, debe estar sentado en el pedestal de soy el líder. No, venga, es que el líder, venga, siéntese y cuénteles algo. ¿Y eso cómo inspira al equipo? O genera risas. Por ejemplo, cuando yo trabajé en Telcos de Ingeniería, nosotros se levantaban, ellos muy temprano tienen que hacer como una especie de reuniones chiquitas. Y les enseñamos a esos coordinadores que eran los que tenían a cargo como más o menos días técnicos, venga, cuénteles, hablemos de temas de seguridad en el trabajo porque es importante, no se le olvide, usted va en una moto, póngase el casco, tenga, pero empezamos a decirle, no, venga, cuénteles un chiste, cuénteles una anécdota de su familia, su perro, o pregúntale a alguien cómo le fue el fin de semana. O sencillamente díganle a todos, mire, es que Pedro ya tuvo hijo, un aplauso para Pedro. Esas cosas, eso es de 5 minutos. Pero eso cómo motiva a la gente sale como respirando otro aire. Claro. Más dinámico, más conectado, Más humano. más humano. Y son cosas que uno en realidad no cuesta. Claro. Es cambiar el chip o programarlo y ponerle cositas más. Más allá de la parte de trabajo, de educación, sino también de, pues, de realmente interesarse por la otra Sí, persona. genérele una experiencia positiva. Ujú. Una experiencia. Una experiencia. Exacto. ¿Qué ritual o algo que te haya servido de forma diaria o semanal que implementas para que las nuevas prácticas culturales no se olviden? Como que siempre esté esto en recordación constante. Voy a ser un poco metódico aquí, ¿sí? John Kotter tiene un modelo de gestión de cambio de 8 pasos, ¿sí? Uno de esos pasos habla de usted genere una pequeña coalición para que ayude en ese cambio. Y cuando uno va y mira esa pequeña coalición, son personas que estén también repitiendo, si lo queremos decir de una forma simple, lo que uno quiere siempre que permanezca. Y resulta que ese ejercicio de repetición se empieza a volver una verdad, ¿sí? Por ejemplo, a nosotros nos pasó en un equipo que yo lideré que siempre les decía, ojo, ustedes siempre tienen que hagan comité, tienen que escuchar al otro, por favor, sin portátiles. Al principio, todo el mundo se llega con su portátil. ¿Qué hicimos luego de eso? No, entonces quitemos los portátiles, pero fueron esas personas que son esos líderes intermedios que ayudan mucho a eso. ¿Y qué sucedió al final? Se empezó a repetir, no portátiles. Ahora, pues estoy dando este ejemplo simple, pero ¿qué sucede cuando uno quiere que las ideas permanezcan en una organización? Entonces, hablemos del talento no tiene género. Hablemos en lenguaje simple de que no se tolera ni el acoso laboral ni sexual, porque no se tolera. No se infantiliza a la mujer, no hablamos de bebé, mamita, no, hable por su nombre. Pero es uno con esos líderes intermedios todos los días repitiendo, repitiendo, repitiendo. Al final lo adoptan como un lenguaje propio y no se dan cuenta. Entonces, cuando uno los escucha a tiempo después hablando, dice uno, uy, pero ya esta persona en su lenguaje está transmitiendo esa misma idea y no se está dando cuenta.
Ahorita tenías un ejemplo muy chévere en las partes de las constructoras que era, tenemos al alcalde de la ciudad, tenemos también a los, no sé, como los senadores, como se les quiera Ujú. decir, que serían como los Sí, como medios, los concejales, está los el alcalde y sus concejales, concejales. exacto, Sí, y es en ese lenguaje, pues claro, la gente dice, ah, yo entiendo. Sí, porque a veces nos sucedía también que veían a este líder como, pues es que él es el director, pero no, no entienda que usted funciona como en un pequeño ecosistema. Sí, entonces, y cuando uno empieza a hablar en ese lenguaje, todo el mundo empieza a repetirlo. Entonces dicen, no, pues él es el alcalde, a veces tomándose el tinto ahí en el break, llegan y dicen, no, pues es que toca hacerle caso al alcalde. Y eso empieza a generar otro tipo de cosas diferentes, porque la persona está convencida de su rol, de lo que tiene que hacer. claro. Valiosísimo. Ya entrando como al último bloque, ya de reflexión y futuro. Entornos con equipos presenciales y remotos, que tú estás, por lo visto, en los dos mundos súper presente. ¿Qué habilidad consideras imprescindible para los profesionales de recursos humanos hoy? Como, Bueno, hay una cosa, lo primero es, y hablemos de tendencia futura, el trabajo híbrido se queda, o sea, ya no es los extremos, el tema presencial y el tema netamente virtual. Trabajo híbrido se queda. Ahora, segundo, hay que entender la naturaleza del negocio. ¿Sí? También los profesionales de talento a veces hablan, necesitamos un entorno híbrido, pero venga, y la naturaleza del negocio en ciertos cargos requiere presencialidad. En el caso del sector constructor, pues a ver, yo no puedo generar presencialidad porque hay que estar en una obra, ¿sí? Lo tercero, la escucha. Y esto es algo que nos cuesta a los profesionales de talento, y yo personalmente lo digo, a mí me ha costado como líder de talento, escuche, escuche lo que le están diciendo. Entre líneas, ¿qué le quieren decir? Cuando uno tiene entornos híbridos, uno puede estar con una persona aquí, la otra conectada en una pantalla, que escuche y haga las preguntas diferentes. Yo siempre doy este ejemplo, es, hola, ¿cómo estás? Y la gente, bien. La pregunta diferente es, hola, ¿cómo te sientes hoy? claro, Otra pregunta, ven, ¿qué oportunidades de mejora? ¿No? Y eso suena todo súper lindo, ¿no? ¿Qué oportunidades de mejora podríamos tener aquí? Y entonces a la gente se le activa el chip por allá metódico. No, haga la pregunta diferente es, ¿qué te duele a ti hoy? Y la mm, gente piensa, no, a mí me duele, porque lo vuelvo más personal, más enfocado. Y en los entornos híbridos eso sí es importante. O sea, inclusive porque en algunas empresas, hace 3 semanas, por ejemplo, el CEO de Starbucks, ¿qué hizo? Todo el mundo me regresa a oficina. Y resulta que uno dice, ¿cómo por qué toman esas decisiones? No, mire, eso tiene una profundidad y es que los temas culturales o de cultura organizacional solo florecen cuando tenemos esa interacción. Entonces, por eso es que uno a veces también en equipos híbridos prende la cámara, claro, ¿sí? es necesario. Y Es más necesario. cuando hay tanta desconexión. De acuerdo, y no lo veamos como, es que mi líder me está diciendo que prenda la cámara porque me quiere ver. No, no, no. Es que en serio es la única forma de mirarlo a los ojos, de que usted me vea y vea lo que estoy hablando, Las de la forma, expresiones. las expresiones, Claro. ¿sí? Ahora, en ciertos entornos híbridos uno dice, el que habla, por favor, prende la cámara. También porque hay gente que le genera mucha ansiedad, un montón de gente mirando, Claro. ¿sí? Pero es esa escucha activa y es hacer las preguntas diferentes. Eso ayudaría mucho. También siento que los mejores profesionales son los que mejor hacen, los que más preguntas hacen y los que más las hacen más complejas y que tienen este tipo de habilidad de sacar la data, la información de la mejor forma, ¿no? Y es teniendo este tipo de estrategia que tú dices, como de cómo hago que la pregunta realmente sea más Más cercana. cercana. Ya como última pregunta, Faber, lamentablemente. ¿Cuáles son esos temas que crees que hay que hablar más en recursos humanos que de pronto falte hurgar más, como meternos más y hacernos más preguntas al respecto? La pregunta es difícil, ¿no? Todos tienen como sus posturas, ¿sí? Voy a hablar un poco desde la mentalidad global, ¿sí? El, el profesional de talento debe entender de números, debe aprender Excel. Quitémonos el paradigma de el psicólogo que es psicólogo y ya no. El psicólogo debe entender de datos, debe entender de Excel, debe entender de inteligencia de negocio. Eso es lo primero, o sea, para allá hacia donde vamos.
hay que hablar de más temas de cómo integramos los procesos en talento. Porque, ¿qué pasa? Lo que hablábamos ahorita, ¿no? Entonces, el de nómina por un lado, el de desarrollo por otro lado, el de bienestar por otro lado. No, se deben integrar procesos. A veces dejamos de un lado los temas, por ejemplo, de cultura organizacional, porque la gente dice, eso no interesa en una empresa. Pero es que nadie le está diciendo a usted que usted no puede definir la cultura. Usted lo que tiene es que generar un ambiente para que florezca. Quien define la cultura organizacional en una empresa son los CEOs, los líderes, o llámese gobierno corporativo. Entonces, hay que empezar a entender eso y decírselo al CEO. Recientemente yo escribí en LinkedIn un artículo que dice, ¿qué quiere un CEO para gestión humana y que no le ha dicho? Y una de las cosas era que el CEO mira si la cultura que él definió es buena o no para la estrategia de la empresa. ¿Y quién le dice eso? Las áreas de talento. Entonces, hay que empezar a hablar también de eso. Hay que profundizar en eso. Y también en los temas ahorita que hay un hype tecnológico, porque todo el mundo habla de eso, pero ¿qué es inteligencia artificial? Venga, señor líder de talento, usted debe ver la inteligencia artificial como una herramienta, como fue Excel en su momento. Véalo como una herramienta. No le va a quitar el trabajo. Lo que le va a agregar es valor a su trabajo. Repotenciar. Lo va a repotenciar. Y sí, tiene que meterse en esos temas. Eso no se lo deja a las áreas de tecnología. Usted tiene que empezar a mirar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar muchísimo a que el talento que funcione, florezca, desarrolle y al final del ejercicio, si el talento funciona, le aporta objetivos de negocio, la estrategia funciona, somos rentables. Y ahí es cuando el CEO dice, bueno, señores de recursos humanos, yo lo necesito aquí en esta empresa. No se me vaya a ir. Totalmente. Bueno, Far, me llevo un montón de conocimiento de una forma asombrosa. De aquí saldrán reels, saldrán carruseles. También estamos por lanzar un ebook con todas las entrevistas que hemos estado haciendo a líderes y sin duda vas a estar ahí en uno de los capítulos de este ebook. Entonces, mil gracias a ti por acompañarnos en este episodio y espero que podamos tener la oportunidad de tenerte en otro espacio de Bitácora. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias a las personas que nos están oyendo y pues no, para finalizar siempre entiendan de que el ser humano está en el centro. Las empresas no son nada sin las personas, ni siquiera las empresas que despidieron a gente por temas de inteligencia artificial, les tocó volver a traerlas, porque pues el ser humano es el propósito de toda organización. Las personas primero. Las personas primero. Muchas gracias. Gracias a todos el día de hoy por escuchar Navegantes. Recuerden que nos pueden encontrar en Google Podcast, Apple Podcast, en Spotify y recuerden activar la campana de notificaciones para que les recuerde cada vez que sale un nuevo episodio. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Faber Zapata Agudelo, director de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional de Constructora Las Galias. Los invito a escuchar Navegantes, el podcast de Bitácora. Si te gustó este episodio, recuerda seguirnos para no perderte ningún contenido. Visita nuestra página web en bitácora.co para conocer más sobre cómo podemos ayudarte a optimizar la gestión de tu nómina y agenda tu demo gratis de 15 días. Empieza a transformar tu empresa hoy mismo. Te esperamos.